Esta noche vamos a comenzar una serie de temas en cadena. Es muy importante que vengamos a todas las presentaciones. Si no venimos, por lo menos que nos conectemos para ver todas las presentaciones. Porque vamos a llevar una hilación. Es decir, que si faltan a un tema, van a perder un eslabón de la cadena. Así que es importante que sean testigos de todas las presentaciones, comenzando esta noche y terminando el próximo sábado por la tarde. Antes de comenzar nuestro estudio esta noche, queremos pedir la bendición especial de Dios. Nunca debemos abrir su palabra sin pedir dirección divina. Así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, nos hayamos reunidos esta noche con el propósito, en primer lugar, de tributarte la honra, la gloria y la alabanza que tú te mereces como nuestro Dios. Pero en segundo lugar, porque queremos escuchar tu voz, hablándonos por medio de tu santa palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, que haga impacto en nuestro corazón. Bendice a aquellos que están viendo a través del internet también. Yo sé que no son 70 personas, porque hay lugares donde hay muchas personas que están presenciando esta programación. Derrama tu espíritu. Si hay personas en el valle de la indecisión, te ruego que esta noche tú les lleves a tomar una decisión definitiva de recibir a Cristo como Salvador. Amén. Gracias te damos, Padre, por tu compañía y por escuchar tu oración, esta oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos dice 4 cosas en cuanto a la omnipresencia de Dios. En primer lugar, la Biblia nos dice que Dios conoce el fin desde el principio. En un momento vamos a leer un par de versículos que recalcan ese punto. En primer lugar, Dios conoce el fin desde el principio. En segundo lugar, siendo que Dios conoce el fin desde el principio, Él es capaz de anunciar lo que va a ocurrir en el futuro, porque ya lo conoce. Un tercer punto es que Dios no es un observador pasivo de lo que ocurre en la historia. Dios sabe lo que va a ocurrir, pero Dios interviene en la historia para que se cumpla aquello que Él ha planeado de antemano. Y el último punto y el más importante es que Dios no guarda en secreto lo que Él conoce en cuanto al futuro. Dios se deleita en revelarle ese futuro a sus hijos y a sus hijas. Quiero leer 2 textos que ilustran estos 4 puntos. Dios conoce el fin desde el principio, por lo tanto Dios es capaz de anunciar lo que va a pasar en el futuro. Dios no es un observador pasivo, no se sienta sencillamente a observar lo que está pasando, está involucrado activamente, y Dios no guarda en secreto lo que va a pasar, Dios revela eso a sus profetas. El primer texto es Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ahora, ¿qué es lo que hace que Dios sea el verdadero Dios? Aquí viene la explicación. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y luego tenemos el texto de Amós 3 y el versículo 7. Amós 3 y el versículo 7. Y ustedes conocen este texto, lo pueden repetir de memoria. Dice allí, porque no
hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto ¿a quiénes? A sus siervos, los profetas. Ahora, en esta serie vamos a estudiar algunas profecías que ya se cumplieron. Vamos a estudiar otras profecías que se están cumpliendo. Y vamos a mirar algunas profecías que están aún por cumplirse. Ahora, al ver cómo se han cumplido algunas profecías y cómo se están cumpliendo otras, podemos tener la certeza de que las que todavía están en el futuro se van a cumplir. Porque si se cumplieron las del pasado, se están cumpliendo las del presente, podemos confiar que también se van a cumplir las profecías del futuro. Ahora, quiero decirles que esta no va a ser una serie que apele a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Esta serie va a apelar a nuestro intelecto, a nuestra razón, a nuestra lógica. El Señor me dio a mí una mente muy sistemática, muy lógica. Todo tiene que ir interconectado, tiene que tener sentido, tiene que tener lógica. Y vamos a usar nuestra razón, santificada por Dios, y nuestra lógica para estudiar lo que vamos a analizar durante esta semana. Ahora, el enfoque central de lo que vamos a estudiar durante esta semana es identificar al anticristo que menciona la Sagrada Escritura. La Biblia llama a ese anticristo con diferentes nombres, pero quiero referirme específicamente a dos. La Biblia llama a este anticristo con el nombre de cuerno pequeño y se refiere a este poder también como la bestia. Y claro, las preguntas que nos hacemos son: ¿quién es este anticristo que menciona la Biblia? En segundo lugar, ¿en cuál etapa de la historia se levanta este anticristo? Y en tercer lugar, ¿qué cualidades o características tiene o tendrá esta entidad que conocemos como el anticristo? Esas son las tres preguntas claves que vamos a procurar responder. ¿Quién es? ¿En cuál etapa aparece? ¿Y cuáles características tiene? Ahora, quiero decirles que a través de la historia se han propuesto muchos candidatos como el cumplimiento del cuerno pequeño y la bestia. Según parece, cada vez que aparece un individuo que es medio malévolo, ya lo empiezan a candidatizar como el anticristo. Permítanme mencionarles a algunas personas que en los últimos 100 años aproximadamente se han escrito libros diciendo: ese tiene que ser el anticristo. En primer lugar tenemos a Benito Mussolini, el dictador italiano, quien gobernó desde 1922 hasta 1943. Muchos pensaban que él podía ser el anticristo, pero no resultó así. Resultó en una plaza colgado, con la cabeza para abajo. Algunos pensaban que posiblemente podría ser Adolf Hitler, el Führer de Alemania, pero tampoco resultó ser Hitler, porque se suicidó. Algunos pensaban que podía ser el Ayatollah Khomeini de Irán. Algunos cristianos inclusive escribieron libros diciendo: tiene que ser el Ayatollah Khomeini, pero el Ayatollah Khomeini está muerto y no cumplió la profecía. Otros pensaban que posiblemente podía ser Yasser Arafat, quien fue fundador de la República de la Liberación de Palestina. Está muerto, tampoco cumplió la profecía. Otros pensaban que posiblemente podía ser Henry Kissinger, el que era secretario de Estado durante la presidencia del presidente Nixon en los Estados Unidos. Tampoco resultó ser. Más recientemente, algunos, inclusive tengo un libro en mi biblioteca, a donde un cristiano escribió un libro diciendo que el anticristo podía ser Saddam Hussein. Pero ustedes saben que él murió ahorcado. Tampoco fue Saddam Hussein. Recientemente vi una presentación de 2 horas a donde decía el que preparó esta presentación que el anticristo era Barack Obama. Y claro, Barack Obama no va a ser presidente después del 20 de enero del próximo año,
y obviamente él no es el anticristo que predice la Biblia. Todo esto es adivinar. Cada vez que aparece una persona problemática, una persona que está en las noticias, los cristianos se alborotan y dicen, ese tiene que ser el anticristo. Y quiero decirles que muchos cristianos hoy en día, no estoy hablando de adventistas, estoy hablando de cristianos conservadores como los carismáticos, los pentecostales, los bautistas, etc. Ellos creen que el anticristo es un personaje malévolo que se va a levantar en el futuro, va a reconstruir el templo de Jerusalén, va a hacer una estatua bien grandota y va a mandar a todo el mundo a adorar a esta estatua y le va a colocar un tatuaje en la frente de todos sus seguidores y que va a gobernar por 3 años y medio literales después del rapto de la iglesia. Ese es el concepto común del mundo evangélico de hoy. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿será necesario adivinar quién es este personaje que la Biblia menciona como el anticristo o este sistema que la Biblia menciona como el anticristo? Mis hermanos y hermanas y apreciadas visitas, quiero decirles que no tenemos que adivinar, no tenemos que conjeturar en cuanto a la identidad de la bestia y el cuerno pequeño, porque la Biblia nos dice cuándo se levantó este poder, la Biblia nos dice a dónde se levantó este poder, y la Biblia nos explica claramente qué características tiene este poder. La Biblia lo deja en claro. Ahora necesito mencionarles que en esta serie vamos a seguir un estudio disciplinado, sistemático, cuidadoso y lógico. No vamos a adivinar ni a conjeturar quién es este sistema. Lo que vamos a hacer es trazar la gran cadena profética de la Biblia. Dios ha dado un método por el cual nosotros podemos saber a dónde estamos en el desarrollo profético. Ese método se conoce como el método histórico de estudiar las profecías. Les explico brevemente lo que significa. Significa que las grandes profecías en cadena de la Biblia, como por ejemplo Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, comienzan a cumplirse en los días cuando vivió el profeta. Es decir, tenemos un punto de comienzo, un punto de referencia. La cadena comienza en los días cuando escribió el profeta. Y luego en la Biblia podemos seguir la trayectoria eslabón tras eslabón sin interrupción, culminando con la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, con esta metodología usted puede saber exactamente a dónde estamos a cada momento en el desarrollo profético de la historia. Porque tenemos a dónde comienza la cadena, dónde termina la cadena y todos los eventos entre esos dos puntos de tiempo. Así que lo que vamos a estudiar esta semana es la gran cadena profética. Y ese es el título de nuestro tema de esta noche. Ahora necesito mencionar algo muy importante y es esto. El anticristo de la Biblia, el cuerno pequeño, la bestia, que son los términos que vamos a usar, aunque este sistema tiene otros nombres. Se le llama también la ramera, se le llama el hombre de pecado, se le llama la abominación asoladora. En Daniel 11 se le llama el rey del norte, es decir, tiene diferentes nombres, pero vamos a enfocarnos especialmente en dos nombres, la bestia y el cuerno pequeño. Quiero mencionar desde un comienzo que la bestia o el cuerno pequeño no es un individuo, es un sistema religioso, una organización religiosa. No se trata de un personaje, como creen la mayoría de los cristianos, que un personaje va a reconstruir el templo en Jerusalén, se va a sentar allá en el templo, va a exigir que todos le adoren, va a hacer una estatua de él mismo, donde dice todo el mundo adore la estatua, y le va a poner un tatuaje en la frente o en la mano derecha a la gente. Ese es el concepto común del mundo cristiano.
Pero la razón por la cual llegan a esa conclusión es porque no usan el método correcto. El método histórico, el método de seguir la secuencia de la cadena, seguir eslabón tras eslabón la secuencia de eventos que menciona la Sagrada Escritura. Así que aquí vamos a estudiar un método disciplinado. Cuando terminemos, ustedes van a decir, ve qué fácil es estudiar las profecías. Lo van a entender bien, porque vamos a estudiar lo que dice la Biblia, no lo que dicen los periódicos, no lo que dice el televisor, no lo que dice cualquier teólogo. Vamos a analizar lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora necesito hacerle una explicación antes de entrar de lleno a nuestro tema esta noche. Y es que las profecías presentan su mensaje con símbolos. Es decir, no podemos tomar el lenguaje de las profecías literalmente. Todos sabemos muy bien que no existen leones con alas y leopardos con 4 cabezas y dragones con 10 cuernos en la cabeza. Esas bestias no existen en la vida real. Cada aspecto de esa descripción representa algo, simboliza algo. No estamos hablando de bestias literales. Las características representan algo más allá de lo literal. Así que cuando la Biblia habla del cuerno pequeño y la bestia, no debemos buscar un animal ni debemos buscar un cuerno. Tenemos que entender que el cuerno y que la bestia representan el mismo sistema y que hablan el lenguaje simbólico, y tenemos que descifrar los símbolos. Ahora ustedes dicen, ¿cómo podemos descifrar los símbolos de las profecías? Es muy sencillo. Muchas veces el mismo contexto a donde aparece el símbolo explica qué significa. Pero cuando el contexto a donde está el símbolo no se explica el símbolo, podemos ir a otras partes de la Escritura que nos explican qué significa el símbolo. Es decir, dejamos que la Biblia misma explique los símbolos. No los teólogos, no los libros. Dejamos que la misma Biblia explique sus símbolos, ya sea en el contexto inmediato que estamos estudiando o en otros versículos de la Biblia que emplean el mismo símbolo. Ahora, la profecía que vamos a estudiar esta noche es una profecía muy bien conocida probablemente por todos los que estamos aquí. Pero siempre vale la pena estudiar lo que hemos estudiado antes, porque se fortalece nuestra convicción en primer lugar, y en segundo lugar aprendemos algunas cosas que posiblemente no sabíamos antes, aún de lo que hemos estudiado antes. El capítulo básico, fundamental para todo lo que vamos a estudiar esta semana, se encuentra en Daniel, el capítulo 7. Ese será nuestro estudio de esta noche. Daniel, el capítulo 7. Así que por favor busquen en sus Biblias ese capítulo. Ahora permítanme mencionar que Daniel 7 nos da la fecha cuando Dios le dio ese sueño a Daniel, o esa visión a Daniel. La fecha en que Dios le dio esta visión a Daniel fue el año 550 antes de Cristo. Es decir, faltaban 11 años para caer el reino de Babilonia, porque estaba gobernando el reino de Babilonia. Esta visión fue dada 11 años antes que cayera Babilonia, que era el reino que estaba gobernando. Y ustedes dicen, ¿por qué es importante saber la fecha? Ustedes se van a maravillar, mis queridos hermanos y amigos, cuando ustedes vean que ya en el año 550 antes de Cristo, antes que cayera Babilonia, ya Dios había revelado el curso de la historia desde ese momento hasta el fin de la historia. Por eso es importante conocer la fecha, porque si Daniel 7 se hubiera escrito después que todo ocurrió, la gente dice, bueno, eso es historia. Pero cuando vemos que esta profecía fue dada antes que cayera Babilonia y todo se cumplió en cadena, como dijo Dios, podemos confiar que las profecías se van a cumplir exactamente como Dios lo dijo. Ahora vamos a Daniel 7
los versículos 1 y 2. Vamos a trazar este capítulo paso a paso. Y la última parte del capítulo, donde viene el Hijo del Hombre sobre las nubes al anciano de grande edad, eso lo vamos a estudiar al final de la semana. Pero vamos a estudiar la primera parte del capítulo esta noche. Daniel 7, 1 y 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Así que Daniel se acuesta y tiene una visión de noche que es un sueño profético. Dice en el versículo 2 de Daniel 7, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora, tenemos en ese versículo 2 símbolos. En primer lugar, tenemos el símbolo de los vientos. Y en segundo lugar, tenemos el símbolo del gran mar. Ahora, no debemos de decir, bueno, ¿a dónde está ese mar a donde estaban soplando los 4 vientos? Porque ese mar no existe. El mar representa algo, es un símbolo. Y los vientos son simbólicos. Ahora, ¿qué representan los vientos en la Biblia? En la Biblia los vientos representan guerras, conflictos. Es decir, que lo que está sucediendo en Daniel 7 está sucediendo en medio de un conflicto. Y se pregunta uno, ¿conflicto entre quiénes? ¿Guerras entre quiénes? Ahí es que tenemos que entender que representa el mar. Vamos al libro de Isaías, guarden su lugar ahí en Daniel 7, vamos a Isaías el capítulo 17 y el versículo 12, a donde se explica qué representa el mar. ¿Ve? Daniel 7 no explica qué representa el mar, así que tenemos que ir a otros versículos de la Biblia que explican lo que representa simbólicamente el mar. Noten Isaías el capítulo 17 y el versículo 12 para ver qué representa el mar simbólicamente. Dice allí: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. ¿Qué representa el mar? Muchos pueblos que hacen ¿qué? Ruido. Muy bien, así que cuando encuentran mar, representan ¿qué? Pueblos en conflicto. Y luego la segunda parte del versículo dice: y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Así que ¿qué representan las muchas aguas? Naciones, naciones que están en conflicto porque los vientos se están soplando. Es decir, la escena de Daniel 7, Daniel está viendo el levantar de naciones en medio de conflictos, cada nación queriendo ascender al poder. ¿Está claro? Eso es lo que significan los símbolos. Ahora, ¿qué ve Daniel después de esto? Daniel 7 y el versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Subían del mar. Es decir, el conflicto aquí es entre ¿qué? Diferentes bestias para ascender al poder. Ahora la pregunta clave es: ¿qué representan las bestias? No tenemos ni siquiera que ir a otra parte de la Biblia como hicimos con las aguas del mar, porque el mismo capítulo 7 de Daniel explica qué representan bestias. Nota lo que dice el versículo 17, Daniel 7 y el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? Reyes que se levantarán en la tierra. Ahora necesito explicarles algo. Cuando dice 4 reyes, no está hablando de 4 individuos, sino que está hablando de 4 reinos. Es decir, las bestias representan no reyes individuales, sino que representan reinos. Y ustedes dicen: pastor, ¿cómo sabe eso? Porque en Daniel 2, ¿ustedes recuerdan la visión de Daniel 2? El sueño que tuvo el rey. ¿La cabeza era de qué? Oro. El pecho y los brazos, plata. El vientre de bronce. Las piernas de hierro. Los pies eran de qué?
una mezcla de hierro y de barro. Ahora, cuando Daniel dio la explicación, él le dijo a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Pero ¿sobre qué reino gobernaba Nabucodonosor? Babilonia. Y luego dice, y después de ti se levantará otro reino. ¿Están entendiendo? Es decir, la cabeza de oro representa a Nabucodonosor, pero representa su reino. Porque la siguiente bestia, el siguiente metal, dice que representa un ¿qué? Un reino. Y luego dice un tercer reino y un cuarto reino. Dice allí en Daniel el capítulo 2. Así que sabemos que no se trata de reyes individuales, sino que se trata de una sucesión de reyes que reinan sobre reinos. Otra razón por la cual sabemos que no son reyes individuales es porque a pesar de que dice aquí que las 4 bestias son 4 reyes, en realidad en Daniel 7:23 dice que la cuarta bestia es un cuarto reino. ¿Me están entendiendo el punto? El mismo capítulo 7 de Daniel dice, la cuarta bestia, que se ha identificado como el cuarto rey, supuestamente, dice, la cuarta bestia es un cuarto reino que gobernará sobre la tierra. Es decir, las bestias no representan reyes individuales, sino que las bestias representan, ¿qué cosa? Representan reinos sobre los cuales gobiernan reyes. Ahora, no debe sorprendernos de que se usen bestias para representar naciones, porque aún hoy en día bestias representan naciones. ¿Cuál es la bestia que representa a los Estados Unidos? No, el águila. El águila, lo encuentran en el billete de $1. Está el águila con las alas extendidas. ¿Cuál es la mascota de Rusia? El oso. ¿Cuál es la mascota de Inglaterra? El león. Muy bien. ¿Cuál es la mascota de China? El dragón. ¿Cuál es la mascota de Australia? El canguro rojo. ¿Cuál es aquí está más difícil, cuál es la mascota de Bangladesh? El tigre de Bengala. ¿Cuál es la mascota de Canadá? El castor. ¿Cuál es la mascota de Colombia? ¿El qué? El cóndor andino, exactamente. Y el de Francia es el gallo gálico. Entonces, ¿por qué se sorprenden de que la Biblia use bestias para representar naciones? Si lo hacemos hoy en día también. Las 4 bestias representan 4 naciones que se iban a levantar en sucesión, una nación después de otra. ¿Está claro ese punto? Es decir, se iban a levantar en orden. Una bestia, esa cae, se levanta otra bestia, esa cae, se levanta otra bestia, esa cae, se levanta una cuarta bestia, y luego algo interesante pasa con esa cuarta bestia que vamos a estudiar. Ahora vamos a mirar estas 4 bestias. La primera bestia es un león. Ahora necesito hacerle una explicación. Si leemos con cuidado Daniel 7, vamos a encontrar que varias veces cuando se describen las 4 bestias, se usa la voz pasiva. Vamos a leer Daniel 7 y el versículo 4. Es decir, detrás del telón alguien está manipulando las cosas, alguien está dirigiendo las cosas. El león no está actuando sin que de atrás alguien esté dirigiendo lo que está haciendo el león. Dice allí en Daniel 7:4, la primera era como león y tenía alas de águila. Recuerden eso, un león con alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, así que tenemos que saber qué representan las alas. Las alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, es decir, se puso en pie, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de ¿qué? Imagínense un león con corazón de hombre. Qué valentía tan grande, ¿verdad? Ahora, yo no sé si ustedes notaron la voz pasiva. 4 veces se usa en este versículo. Dice, sus alas fueron arrancadas.
Popa sí, ¿verdad? Sus alas fueron arrancadas. Fue levantada de la tierra. Se le hizo poner de pie a manera de hombre. Le fue dado corazón de hombre. ¿Hay alguien que está dirigiendo las cosas desde atrás? Sí, Señor. Alguien está manejando los eventos históricos, porque se dice aquí, sus alas fueron arrancadas. Fue levantada de la tierra. Se le hizo poner de pie a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Hay un poder que está dirigiendo la historia desde atrás. Y si siguen leyendo el libro de Daniel, van a encontrar que describe a unos seres que se llaman los vigilantes. ¿Recuerdan el vigilante que descendió del cielo y le quitó la razón a Nabucodonosor? Y luego 7 años más tarde, cuando el rey se humilló, le devolvió la perla de la razón. Un vigilante. Es decir, la historia está siendo dirigida por Dios a través del ministerio de los ángeles. Ellos son los que están detrás del telón, manejando y dirigiendo los eventos históricos. Ahora, entonces yo pregunto, ¿con qué nación empieza la gran cadena profética? Empieza con Babilonia. El reino en que vivía ¿quién? En que vivía Daniel. Es decir, tenemos un punto de comienzo de la cadena. ¿Sabemos dónde comenzar? Si usted no sabe dónde comenzar, ¿cuándo va a saber dónde terminar? Tenemos un punto de comienzo de la cadena. Babilonia, el reino en que vivía Daniel. Tenemos una fecha para el comienzo. Ahora, ¿qué diríamos del león? ¿Por qué se escogió un león para Babilonia? ¿Saben algo interesante? Se han hecho excavaciones en Babilonia, en la antigua Babilonia, y se ha descubierto que Nabucodonosor colocó en las puertas principales de la ciudad, colocó esfinges de leones en las entradas principales de la ciudad. Los arqueólogos han descubierto eso. Pero no solo eso, sino que hay versículos de la Biblia a donde se menciona a Babilonia como león. Por eso sabemos que el león aquí representa el reino de Babilonia. Vamos a leer algunos de esos versículos. Jeremías 4:7. Jeremías el capítulo 4 y el versículo 7. Es uno de esos versículos que menciona a Babilonia como león. Así sabemos que el león representa a Babilonia, el reino que existía en los días de Daniel. Dice aquí en Jeremías 4:7, y Jeremías vivió inmediatamente antes que Nabucodonosor se llevó cautivo a los jóvenes a Babilonia. Dice, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, hablando de la tierra de Judá. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor cuando vino contra Judá y contra Jerusalén. ¿Con qué se compara a Babilonia, que conquistó al pueblo de Dios? ¿Con un qué? El león sube de la espesura. Noten también Jeremías 50:17. Nuevamente, Jeremías 50 y 51 es una profecía en cuanto a Babilonia, directamente. Y dice en Jeremías 50:17, rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Nuevamente a Babilonia se presenta como ¿qué? Como leones, exactamente como dice Daniel 7:4. Note ahora las alas de águila. ¿Qué representan las alas de águila? Mis hermanos y hermanas, representan la velocidad de conquista. Velocidad en conquistar. Y ustedes dicen, ¿será que la Biblia dice eso? ¿Cómo no? Dejamos que la Biblia explique la Biblia. Uno de los problemas que tenemos en el mundo hoy es que la gente depende de los teólogos para explicar la Biblia. Dice, no, mi pastor me dijo que es esto. Y si el pastor está reflejando lo que dice la Biblia, no hay ningún problema, escúchenle. Pero tenemos que estudiar por nosotros mismos para saber si lo que está diciendo el ministro es verdad o no. Porque nadie va a ir al cielo colgado de la sotana del ministro. Tenemos que saber por nosotros mismos. Noten Ezequiel 17. Vamos a leer el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 12.
porque es demasiado largo el pasaje para leerlo todo. Ezequiel 17, 2 y 3, y luego el versículo 12. Dice allí, y Ezequiel vivió inmediatamente antes del cautiverio de Israel en Babilonia. Dice, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas. Así que tenemos una águila ¿con qué? Con grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Ahora, ¿qué representa este poder con alas de águila? Versículo 12 lo dice. Di ahora a la casa rebelde, es decir, al pueblo de Israel que estaba en rebelión contra Dios, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Ahora viene la interpretación. Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Entonces, ¿cuál es el poder que tiene alas de águila para conquistar al pueblo de Dios? Babilonia. Se menciona Babilonia como león y se dice que tiene alas de ¿qué? Águila. No solo en Daniel 7, en otras partes de las Escrituras. Noten también Lamentaciones 4:19. ¿Saben cuándo se escribió Lamentaciones? Jeremías, el profeta llorón, escribió este libro para que Israel lo cantara cuando estaban siendo llevados cautivos a Babilonia. Ellos cantaron el libro de Lamentaciones. Lo escribió Jeremías para que ellos cantaran el dolor que sufrían al ir cautivos a Babilonia. Y noten lo que dice Lamentaciones 4:19, hablando de Babilonia. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las que... ahí está la velocidad. Más que las águilas del cielo, sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Así que, ¿con quién se identifica el león? ¿Con qué reino? Con Babilonia. ¿Y las alas de águila con qué reino? También con Babilonia. Ahora, quiero leerles un texto más. En Deuteronomio 28, tenemos lo que se llaman las bendiciones y las maldiciones del pacto. Moisés lo escribió a Israel 1400 años antes de Cristo, 800 años antes de que Babilonia existiera. Moisés escribió Deuteronomio 28 al pueblo de Dios. Le dijo, miren, si ustedes se portan bien y obedecen a Dios, van a heredar las siguientes bendiciones, pero si ustedes no se portan bien y me desobedecen, van a heredar las maldiciones. Y ahora quiero que noten lo que dice Deuteronomio 28, 49 al 51. Dios le dice a Israel, si ustedes son desobedientes, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, eso es Babilonia, del extremo de la tierra, que vuele como ¿qué? Ahí está otra vez el águila con Babilonia. Que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Nuevamente vemos que el águila y el león se relacionan con Babilonia. Por eso el primer reino de Daniel 7, el león con alas de águila, representa el reino de Babilonia, el reino que existe en los días del profeta Daniel. Tenemos un punto de comienzo, el año 605 antes de Cristo. Comenzó a gobernar Babilonia. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Hay alguien allá afuera? Pero la historia no termina ahí. ¿Qué pasó con las alas? Ahora, si las alas representan velocidad de conquista, significa que iba a ser una nación que iba a dejar de ¿qué? Dejar de conquistar. Y en vez de tener la valentía, ustedes han oído hablar de Ricardo Corazón de León, un rey de Inglaterra. ¿Saben por qué le decían Ricardo Corazón de León? Porque era un guerrero valiente. Pero imagínense un león con corazón de hombre.
Es decir, Babilonia iba a perder su velocidad de conquista, Babilonia iba a perder su dominio sobre la tierra y se iba a levantar un segundo reino. Vamos a Daniel 7 y el versículo 5. Daniel 7 y el versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Es un oso chueco, porque el oso está levantado en un lado más alto que el otro lado. Daniel 7:5 no explica por qué, pero gracias a Dios tenemos el capítulo 8, a donde sí se explica. En un momento voy a ir a eso. La Biblia se explica ella misma, comparando un versículo con otro. No es difícil estudiar la Biblia. El problema es meter lo que nosotros creemos a la Biblia en vez de dejar que la Biblia se explique ella misma. Ahora fíjense, dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. ¿De qué animal creen ustedes que eran las costillas? Pues del león. Y le fue dicho así. ¿Cómo? ¿Voz qué? Voz pasiva. Alguien le está dando permiso. Dice, y le fue dicho así: levántate, devora mucho carne. Dios está permitiendo que esta nación haga esto, porque Dios está dirigiendo la historia desde atrás del telón. Ahora, ¿qué reino representa el oso? Medo-Persia. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabemos eso? Mire, ni siquiera tienen que salir del libro de Daniel para saber que el segundo reino es Medo-Persia. El mismo libro de Daniel dice que es Medo-Persia. Y usted dice, ¿verdad? Sí. ¿Han leído Daniel 5? El rey Belsasar estaba celebrando un banquete, ¿recuerdan eso? Un banquete con 1000 de sus oficiales. La ciudad estaba sitiada ¿por quiénes? Por los medos y los persas. Pero ellos creían que la ciudad era inexpugnable. Tenía grandes murallas, tenía su río que pasaba por el medio de la ciudad. Y Belsasar decía, esta ciudad no puede caer. Y luego apareció un dedo escribiendo en la pared de uno de los vigilantes. Mene, mene, tekel, uparsin. Es decir, tu reino es quitado de ti y es dividido y entregado ¿a quiénes? A los medos y a los persas. El mismo libro de Daniel dice que el siguiente reino que conquistó a Babilonia fue ¿qué? Medo-Persia. Ni siquiera hay que ir a los libros de historia, porque el mismo libro de Daniel dice que el segundo reino fue el reino de Medo-Persia. Ahora surge la pregunta, ¿por qué dice que este oso estaba levantado en un lado más que en otro? Tenía 2 lados, pero un lado más alto que el otro. Para esto nosotros tenemos que ir a Daniel 8. Ahora no se me distraigan. En Daniel 8 se menciona en los versículos 3 y 4 un carnero. ¿Cuántos cuernos tiene el carnero? Tiene 2 cuernos, pero tiene una característica muy interesante. Uno de los cuernos era más alto que el otro. El oso, un lado más alto que el otro. 2 cuernos en el carnero, un cuerno más alto que el otro. ¿Están viendo la conexión? Ahora, no hay que adivinar qué representa el carnero. Representa lo mismo que el oso. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque en Daniel el capítulo 8, si están ahí en Daniel el capítulo 8, y el versículo 20, dice, el carnero que viste, que tenía los 2 cuernos, representa a los reyes de Media y de Persia. Yo pregunto, ¿el libro de Daniel identifica el segundo reino por nombre? Sí, en Daniel 5 y en Daniel 8. Ahora usted dice, pero pastor, ¿qué es eso de que un cuerno más alto que el otro y el oso más alto en un lado que en otro? ¿Qué significa eso?
Daniel 8 dice que tenía dos cuernos el carnero, uno era más alto que el otro y el más alto salió de último. Es decir, salió primero el chiquito y luego después de eso salió el que sobrepasó y era más grande. Si ustedes miran la historia, esto es lo extraordinario, si ustedes miran la historia de la dinastía de los medos y los persas, la secuencia de gobernantes, van a encontrar que los tres primeros gobernantes del reino de Medo-Persia eran persas. Después de eso, todos los reyes eran persas. Es decir, el cuerno más alto salió de último, exactamente como lo decía la profecía. Y recuerden que esta profecía la está dando Dios 11 años antes de caer Babilonia. Y ya Dios está hablando de Medo-Persia. Y está diciendo que va a tener dos reinos. Y el reino más alto no iba a predominar al principio, sino que iba a predominar al final. ¿Cómo sabía Dios esto si Dios no es capaz de revelar el fin desde el principio? ¿Me están entendiendo? Así que tenemos, ahora, ¿qué significan las tres costillas? Bueno, las tres costillas son del león, porque el oso está peleando contra el león. Si ustedes miran la historia, van a encontrar que para ascender al poder, los medos y los persas tuvieron que conquistar tres provincias que pertenecían a Babilonia. La primera era Lidia, la segunda era Egipto, y la tercera provincia era la ciudad de Babilonia. Y precisamente la historia demuestra que los medos y los persas conquistaron estas tres últimas provincias y ascendieron al poder. Pero tenemos una tercera bestia, un leopardo. Vamos a Daniel 7 y el versículo 6. Daniel 7 y el versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo. Yo pregunto, ¿el leopardo es un animal veloz? Sí. ¿Más veloz que un león? ¿Cómo no? Un leopardo. Pero el leopardo no solo es un animal veloz, sino es súper veloz porque tiene 4 alas. Con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia, ¿qué? 4 cabezas, y ahora escuchen, y le fue dado dominio. ¿Tomó dominio o alguien se lo dio? Alguien se lo dio. Otra vez, tenemos esta característica de que alguien detrás del telón está dirigiendo los eventos de la historia. Estas naciones no están haciendo lo que les da la gana. Dios lo está permitiendo y Dios lo está dirigiendo, porque Dios conoce el fin desde el principio y quiso revelarnos todo esto a nosotros, porque Él quiere que sepamos lo que va a pasar en el tiempo del fin. Ahora ustedes pensarán, pero pastor, esta serie no era sobre eventos finales. Sí, pero usted no puede entender los eventos finales al menos que entienda el marco histórico de donde vienen esos eventos finales. Tiene que entender el punto de comienzo para poder seguir la cadena, y entonces casi en todos los últimos temas, con la excepción de los primeros 3 o 4 temas, todo va a tener con el tiempo del fin. Pero sin el marco vamos a estar a la deriva. Ahora, ¿qué representa el leopardo? ¿Qué reino representa el leopardo? Bueno, la historia dice que el reino que conquistó a los medopersas fue ¿quién? Grecia. Pero no tenemos que ir a la historia para saber qué es Grecia. El mismo libro de Daniel lo dice. ¿Verdad? El libro de Daniel lo dice, sí, cómo no. No en el capítulo 7, sino en el capítulo 8. ¿Están conmigo? Ahora, escuchen bien. Después del carnero, que tiene 2 cuernos, uno más alto que el otro, y el más alto salió de último, se levanta una siguiente bestia que ataca al carnero. Y esa bestia fue un ¿qué? Un macho cabrío. ¿Y qué tenía el macho cabrío? Ustedes pueden leerlo en Daniel 8. Tenía sobre su cabeza un ¿qué? Un cuerno notable.
¿Y saben algo interesante en cuanto al macho cabrío? Dice en Daniel 8 que andaba tan rápido que volaba sobre la tierra, ni siquiera tocaba la tierra. Ahí tienen los alas del leopardo y el macho cabrío que vuela en su conquista. Un cuerno notable. Pero dice luego que su cuerno notable es ¿qué? Quebrado, y en lugar del cuerno notable que fue quebrado, ¿salen cuántos? 4. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 4. ¿Cuántos cuernos quedan después que se rompe el cuerno notable? 4. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, Daniel 8 nos identifica qué representa el macho cabrío. El macho cabrío, según Daniel 8:20, representa Grecia. Es decir, ni siquiera hay que ir a la historia. No tiene que leer ningún libro de historia para saber que el tercer reino es Grecia. Porque el mismo libro de Daniel dice que el leopardo representa a Grecia, o el macho cabrío representa a Grecia. ¿Y saben lo que es interesante? Esto es lo que es extraordinario. Recuerden que Daniel 7 fue escrito en el año 550. Ahora estamos hablando del imperio griego. Estamos en el año 331 ya. ¿Saben lo que es extraordinario? ¿Quién fue? Dice en Daniel 8 que el cuerno notable fue el primer rey. ¿Quién fue el fundador de la dinastía griega? Alejandro Magno. ¿Cuánto tiempo tomó Alejandro Magno para conquistar el mundo conocido? 9 años. Conquistó desde la India hasta Egipto. Y cuando tenía 31 años no tenía más nada que conquistar y murió intoxicado en una borrachera. Y no dejó sucesor. Y aquí viene lo extraordinario. Como no dejó sucesor, cuando fue quebrado, el imperio griego fue dividido en 4 reinos, exactamente como lo dice la profecía. ¿Podemos confiar en las profecías? Hermanos y hermanas, la Biblia habla de esto con precisión matemática, no hay que adivinar. Daniel 7 identifica, y Daniel 8 identifica los primeros 3 reinos sin ir a los libros de historia. Babilonia, 605 al 539. Medo-Persia, del 539 al 331. Grecia, del 331 al 168 antes de Cristo. Exactamente como lo dice la profecía. Extraordinario. Pero la historia no termina allí. Hay una cuarta bestia. Le decimos la bestia espantosa y terrible. En realidad es un dragón. Daniel 7 no lo llama dragón, pero es un dragón. Vamos a leer Daniel 7 y el versículo 7. Después de esto, miraba yo en visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes ¿de qué? ¿De qué eran las piernas de la imagen de Daniel 2? ¿Y qué reino representaban las piernas? El imperio romano. ¿Y aquí los dientes son de qué? ¿De la cuarta bestia? De hierro. Devoraba y desmenuzaba. ¿A quién estaba devorando y desmenuzando especialmente? A los griegos, exactamente. Y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía ¿qué? Y tenía 10 cuernos. Ahora, ¿qué representa la cuarta bestia? No hay que ir a los libros de historia. La misma Biblia dice cuál es el cuarto reino. ¿Es verdad? La Biblia nos dice qué representa este dragón. Y usted dice, ¿dónde dice la Biblia eso? En Apocalipsis 12. Allí habla de una mujer que está embarazada. Tiene un hijo varón en su vientre. ¿Quién es ese hijo varón que está en el vientre de la mujer? Jesús.
¿Quién se para al lado de la mujer para devorar al niño cuando nazca? El dragón. Yo pregunto, ¿qué imperio fue el imperio que procuró matar a Cristo cuando Cristo nació? Roma. La misma Biblia dice que el cuarto reino es Roma. Es decir, ni siquiera necesitamos libros de historia para identificar los primeros 4 reinos. Claramente son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el imperio romano. ¿Está claro? Ahora, ustedes notan aquí que dice que esta cuarta bestia tenía ¿cuántos cuernos? Ahora escuchen bien. Esta bestia espantosa y terrible no tenía los 10 cuernos cuando primero se levantó. Esto lo vamos a estudiar en más detalle mañana. Cuando la cuarta bestia se levantó no tenía cuernos. Gobernó por un tiempo sin cuernos. En un momento lo vamos a ver. Después de gobernar por un tiempo, esta cuarta bestia, este dragón, le salieron 10. Y luego, después que estaban completos los 10, en medio de los 10 salió un cuerno pequeño. ¿Hay una secuencia ahí? Es decir, el cuarto reino tiene 3 etapas en Daniel 7. La primera etapa es el dragón solo. La segunda etapa es cuando le salen los 10 cuernos. Y la tercera etapa es cuando en medio de los 10, cuando están completos, sale el cuerno ¿qué? Sale el cuerno pequeño. Vamos a leer Daniel 7, 23 y 24. Daniel 7, 23 y 24. Dijo así: la cuarta bestia será un ¿qué? Entonces las bestias representan ¿qué? ¿Reyes o reinos? Reinos, muy bien. Dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y ahora escuchen con cuidado el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que ¿qué? De aquel reino se levantarán 10. Para levantarse 10, ¿ya tiene que existir el reino? De ese reino se iban a levantar ¿qué? 10. Es decir, el reino existe primero y después ¿qué? Se levantan los 10. Sigue diciendo, de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos, y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes o a 3 reinos, 3 de los 10 derribará. ¿Cuántas etapas tiene la cuarta bestia en Daniel 7? 3. En Apocalipsis vamos a encontrar una cuarta, pero no hemos llegado a Apocalipsis todavía. Hay que ir a Apocalipsis 13, de eso vamos a hablar más adelante, en esta semana. Por eso le digo, estamos llevando una cadena. Si se pierden uno, van a perder la secuencia. Y van a venir y decir, pero yo no veo la conexión. Porque se rompió la cadena. Es decir, hasta ahora tenemos que Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Luego, ¿qué pasa con el Imperio Romano? Se divide en 10. Y luego, después que se divide en 10, en algún momento después se levanta un cuerno pequeño. Ahora vamos a poner las fechas. Babilonia 605, 539. Medo-Persia 539, 331. Grecia 331, 168. El Imperio Romano 168 hasta el 476 como Imperio Unido. Pero en el 476, como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras, el Imperio Romano quedó dividido en 10. De eso vamos a hablar mañana. Es decir, que los 10 cuernos están completos en el año 476 después de Cristo. ¿Cuándo esperaríamos entonces que se va a levantar el cuerno pequeño? ¿Después del rapto? No, porque estamos llevando una ¿qué? Usted no puede decir, ok, tenemos 4 eslabones de la cadena y luego entonces pasan 2000 años y entonces tiene el otro eslabón.
No. Cada evento sigue en sucesión al otro evento sin interrupción, sin paréntesis. Es decir, poco después de dividirse el Imperio Romano, debemos buscar el cumplimiento de ¿qué? De lo que representa el cuerno pequeño. Y eso vamos a estudiar mañana. Pero antes de terminar, quiero mencionar un último punto, que es este. Durante esta semana vamos a decir algunas cosas fuertes, directas, sin ninguna intención de ofenderlo. Permítame explicar lo que quiero decir. Vamos a encontrar en nuestro estudio de mañana, Dios mediante, que el cuerno pequeño representa un sistema religioso apóstata que se levantó del Imperio Romano. No un individuo, sino un sistema, una organización religiosa apóstata. Quiero dejar muy en claro que no estamos hablando de los individuos que se encuentran en ese sistema. Porque quiero que sepan que yo creo que la mayoría del verdadero pueblo de Dios se encuentra en ese sistema. Pero no lo saben. Y vamos a encontrar que Dios hace un llamado a salir del sistema cuando la gente lo descubre. Así que lo que vamos a decir, no se sienta nadie aludido. Ay, el pastor Bohr me odia. Porque fíjese cómo habló de este sistema religioso. Es la Biblia la que va a hablar. Vamos a mirar las características y ustedes van a decirme si le cuadran a este sistema religioso del cual vamos a hablar. Yo quiero decirles que dentro de este sistema hay miles y miles de personas que aman a Dios de todo corazón y sirven a Dios lo mejor que pueden con el conocimiento que tienen. Y hay muchas personas en ese sistema que son más fieles que muchos de los que están en la iglesia adventista. Tristemente, pero es la realidad. Pero el sistema como sistema es un sistema apóstata y su condición es irreversible. Es decir, nunca va a haber una conversión o un cambio de este sistema. Pero tiene mucha gente sincera dentro del sistema. Algunos dirán, pero pastor, ¿cómo puede usted hacer una distinción entre el sistema y la gente que está dentro del sistema? ¿Acaso si la gente está dentro del sistema no son parte del sistema? En realidad no. Déjenme darles la mejor ilustración que yo he podido encontrar. En los días de Jesús, la nación o la iglesia judía era una nación o una iglesia apóstata. ¿Estarían de acuerdo con eso? De que la nación judía era una nación o era una iglesia apóstata. Sí. El Sanedrín 3 veces condenó a Jesús a muerte. Los líderes espirituales máximos de esa organización condenaron a Jesús a muerte. Lo acechaban, lo perseguían, querían matarlo, pero no pudieron antes que llegara su hora, según dice la Sagrada Escritura. Es decir, la iglesia de esa época era una iglesia apóstata. Jesús se refirió a ese sistema con algunas expresiones muy fuertes. Le dijo a los líderes hipócritas, asesinos, guías ciegos, sepulcros blanqueados, generación de víboras, serpientes. Imagínense los sobrenombres que Jesús usó para referirse a los dirigentes de este sistema. Y Jesús aún preguntó, ¿cómo escaparéis al castigo del infierno? Y luego dijo, el reino les será quitado a ustedes y será dado a gente que produzca los frutos. Pero escuchen bien, no todos los que estaban en la iglesia apóstata eran apóstatas. Habían muchos sinceros de corazón en el sistema. Podemos pensar, ¿saben ustedes que los 12 apóstoles pertenecían al sistema? ¿Sí o no?
¿Eran miembros de la iglesia apóstata los apóstoles? Sí. ¿Nicodemo también? ¿José de Arimatea? ¿Miembro del Sanedrín? ¿Gamaliel? ¿Saulo de Tarso? No todos los que estaban en el sistema eran apóstatas. ¿Qué sucedió con Saulo cuando conoció la verdad? Salió y aceptó el cristianismo y estuvo dispuesto aún de morir por ser fiel al Señor Jesús. Y murió por la instigación de la iglesia apóstata a la cual pertenecía antes. Es más, la Biblia nos dice en Hechos 6:7, después del Pentecostés, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hubo un éxodo de la iglesia apóstata para ingresar a la iglesia cristiana. Todos los que eran sinceros de corazón, en verdad amaban a Dios, cuando vieron la verdad, salieron y aceptaron el cristianismo puro como existía al comienzo de la historia de la iglesia cristiana. Así que podemos ver que un sistema religioso puede ser apóstata sin que todos los que estén en el sistema sean apóstatas, inclusive sin que muchos de los líderes del sistema sean apóstatas. Ahora, ¿por qué es que yo menciono esto? Porque vamos a hablar en nuestro tema de mañana, ¿quién es el cuerno pequeño? Vamos a hablar de este sistema religioso. Y yo le digo, ojalá yo no tuviera que presentar ese mensaje. Para mí es difícil presentar ese mensaje. Porque hay miles y miles de personas que aman a Jesús que desconocen lo que yo voy a presentar. Y generalmente hay dos reacciones cuando yo presento eso. La primera reacción es aborrecer al mensajero. ¿Cómo se atreve a identificar este sistema al cual pertenezco como el cuerno pequeño? ¡Qué atrevimiento! Pero encuentro otro grupo de personas que se enojan con el sistema al cual pertenecían. ¿Cómo es que me pusieron la venda en los ojos y yo no pude ver claramente la verdad en cuanto a este sistema al cual pertenezco? Así que, mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas, no se pierdan el próximo emocionante episodio. Dejamos esta noche hasta la división del Imperio Romano en el año 476. Mañana nuestro tema será ¿quién es el cuerno pequeño? Vamos a estudiar 7 características bíblicas del cuerno pequeño y vamos a identificar qué sistema es este, sin lugar a dudas, y tendremos que tomar personalmente algunas decisiones a la luz de lo que estudiemos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que conoces el fin desde el principio. Y por eso puedes moldear la historia para que se cumpla según tú has establecido. Y gracias porque tú no guardas secretos. Gracias porque tú has revelado estas cosas a tus siervos los profetas para que nosotros podamos entenderlas y podamos tomar decisiones correctas de estar de tu lado en la gran crisis que nos espera. Pido, Señor, que nos bendiga al regresar a nuestros hogares. Acompáñanos, cuídanos de todo peligro. Manda a tus ángeles para que nos vigilen y nos guarden de todo peligro. Satanás no está contento con lo que se está haciendo aquí. Manténlo alejado de este lugar, de tal manera que solo se puede escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por escuchar esta oración, pues te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Señor les bendiga.